Church Latino desde Dallas, Texas presenta Caminando en el Reino con el pastor Luis Román. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para caminar en su reino por medio del conocimiento de Cristo y sus preciosas promesas. Así que amigos, tengan ánimo y caminemos juntos en el reino de Dios. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Ahora sí, darle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Estamos en el concepto de la escuela del reino. Y la semana pasada estuvimos hablando del poder de la fe. Y esta semana dijimos que vamos a hablar del lenguaje de la fe. Y es muy importante entender la diferencia. Hablamos la vez pasada que la fe es aquello que podemos traer, es el vehículo que trae la bendición de Dios, del reino de Dios hacia esta tierra, que tenemos como hijos de Dios la capacidad de atar y desatar las cosas en el cielo para que puedan llegar a nosotros a esta tierra. Y cuando nosotros hemos elegido seguir a Cristo, tenemos la oportunidad de empezar a vivir una vida diferente. Quiero decir eso, la oportunidad, porque no mucha gente aprovecha la oportunidad. Alguna gente ha venido a Cristo, pero sigue viviendo como antes porque no ha descubierto que hay un camino mejor que se llama fe, que puede traer la bendición de Dios a tus circunstancias. Y entonces la gente que no sabe eso tiene una fe frustrada. Y hay mucha gente frustrada dentro del reino de Dios porque no entiende cómo funciona la fe. Y hemos hablado de eso varias veces y hemos dicho que la fe no es suerte. No es que de repente me pase a mí, qué bueno que le pasó a... Ay, qué bueno que te pasó a aquel. Porque entonces es como si Dios está teniendo un concepto de que a ti sí y a ti no. Dios dice que es el mismo para todos. Entonces tenemos que aprender como hijos de Dios, si tú quieres vivir una vida victoriosa en esta tierra, aprender cómo funciona la fe. Y por eso estuvimos hablando del poder de la fe. Vamos a repasar algunas cosas rápido para después entrar en el tema de hoy. Pero dijimos que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Hebreos 11:1. O sea, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y dimos un ejemplo que la fe es aquella banda transportadora que trae las bendiciones de Dios que están en un almacén, por así decirlo, en el cielo, y que cada cosa que nosotros necesitamos, lo único que tenemos que hacer es actuar en fe y bajar esas bendiciones del reino de Dios a nuestras vidas. Pero la gente no sabe cómo. Entonces, ese es el problema, que si no sabes cómo funciona, puedes repetir el versículo, pero no tiene ningún impacto en tu vida porque no puedes mantener esa banda moviéndose constantemente. Y es como si se parara, como si viniera el regalo y de repente se para, porque tu fe mengua, tu fe se desvanece, porque viene la incredulidad, porque vienen los pensamientos que nos roban la paz, y entonces se frena y al final del día pensamos, bueno, esto no funciona, esto no sirve, y entonces el diablo nos ofrece otras opciones para que nosotros podamos regresar a los caminos que estábamos antes y perdamos la bendición que Dios tiene para nosotros. Pero Dios quiere que vivamos una vida de victoria. Y espero que tú estés viviendo una vida de victoria. Y si no estás viviendo una vida de victoria, hoy puedes aprender cómo manejar la fe para que tu vida sea una constante. Y hemos hablado también de la diferencia de lo que es vivir en bendición y lo que es vivir de milagro en milagro. Y dijimos que es mejor vivir bajo la bendición permanente de Dios que vivir de milagro en milagro. Y espero, si no escuchaste esa predicación, la puedes escuchar en los podcasts. Te animo mucho a que lo escuches. Luego también preguntamos de dónde viene la fe. Y hablamos que en Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír. Es decir, por oír las buenas noticias acerca de Cristo. Entonces, tú vas a creer lo que oyes. Y por eso la gente es lo que es hoy. Por lo que oye. Y si oye cosas positivas, pues se convierte en una persona positiva. Si oye cosas negativas, se convierte en una persona negativa. Si oye que es que ciertas cosas que no deben de ser, pues eso es lo que cree. Hay gente que hasta de estar escuchando y viendo videos acerca del terrorismo se convierte en un terrorista.
Una persona que ni siquiera vivía en los países terroristas, aquí mismo en Estados Unidos, en el departamento, en su casa, está oye y oye y oye hasta el día que lo cree y hace los mismos actos que una persona de otro lado. ¿Por qué? Porque lo que escuchas, eso es lo que crees. Te va a convencer, así funciona la fe. Y si tú escuchas las cosas de Dios, la palabra de Dios, te va a convencer, y entonces la fe en Dios va a venir por escuchar la palabra de Dios, por escuchar las buenas noticias acerca de Cristo. Y por eso estamos aquí, y por eso la iglesia dice que nos llamamos creyentes, porque creemos en lo que Cristo dice, o queremos creer. A lo mejor algunos de ustedes están aquí y todavía no creen mucho. Te felicito que estés aquí porque estás escuchando, y conforme sigas escuchando, tu fe va a crecer. Amén. Y un día vas a decidir, bueno, pues yo creo que sí es cierto lo que están hablando de Cristo. Pero una cosa es importante, tienes que ver el resultado del poder de la fe. Si Dios es real, Dios quiere que lo experimentes, que lo vivas, que lo sientas, que tengas una relación con Él real. Y la única conexión para eso se llama fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso fue lo que hablamos también la semana pasada en Hebreos 11:6. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan, a los que lo buscan con sinceridad. Entonces, se vale decir, no creo en Dios. Se vale decir, no sé si Dios es real. Se vale decir, pues yo creo que ustedes, no sé, están medios locos. Se vale decir, no quiere decir que estés bien, pero se vale decir. Porque si no eres auténtico, nunca vas a poder encontrar la verdad. Lo que sí creo que es importante que digas es que si tu pensamiento es eso, de que realmente no sé si existe Dios, realmente no sé qué tan cerca estoy de Dios, digas, estoy dispuesto a abrir mi corazón y en verdad encontrarme con Dios y que Dios se encuentre conmigo. O sea, lo único que yo siempre le digo a la gente, abre tu corazón y estate dispuesto a escuchar la palabra de Dios y que la misma palabra de Dios te revele lo que es verdad y lo que no es verdad. Todos nosotros estamos aquí porque hemos estado escuchando la palabra de Dios de una manera u otra y nos convenció que lo que Dios habla es verdad. Y el poder de Dios afirma que lo que Él dice es verdad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es la fe. Y si tenemos fe, entonces el corazón de Dios se agrada en el sentido que nos puede bendecir y nos puede dar gratis las cosas que nosotros necesitamos para tener una vida de victoria en esta tierra. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Pero tenemos que entender que si tenemos una fe que no está caminando en las cosas de Dios, entonces va a estar atada a otras cosas. Y yo puse un pensamiento aquí que dice, la fe produce obediencia e incredulidad produce desobediencia. Si tú no crees, vas a desobedecer lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque no lo crees. Si tú crees en Dios, vas a ser obediente y vas a hacer lo que Dios dice. Entonces, tú piensa cómo estás pensando. Si estás pensando en obedecer las cosas de Dios o estás pensando en obedecer tus propios pensamientos. Si es así, es incredulidad, no creer lo que Dios dice, y entonces eso Dios lo toma como una desobediencia. Pero si crees lo que Dios dice, eso lo ve como Dios, como una obediencia. Y quiero decirte que la gente vive lo que dice. Tú y yo vivimos lo que decimos. Tú eres lo que eres hoy por lo que has dicho los últimos 4 o 5 años de tu vida. Lo que tú has estado hablando sobre tu vida es lo que te ha pasado. Es lo que estás viviendo el día de hoy. Entonces, ¿por qué no empezar a cambiar nuestra manera de hablar para poder obtener resultados diferentes? De hecho, en el mundo así dice mucha gente, bueno, lo que tú has estado haciendo los últimos 5 años de tu vida es el resultado de lo que tú eres hoy. Pero tiene que ver con lo que hablamos, con lo que está en nuestro corazón y sale. Y vamos a ver algunos ejemplos el día de hoy. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Y por eso hay este versículo que quiero comentar, que es Mateo 6, 31, 32. Dice, así que no se preocupen por todo esto diciendo. Este versículo lo nombro yo mucho aquí en la iglesia, pero hoy vamos a ver una parte diferente. Dice,
Así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, o sea, de los que no creen, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y hemos dicho muchas veces que la gente que no cree no quiere decir nada más los que no creen en Dios. Hay gente dentro de la iglesia que es cristiana pero que no cree que Dios puede suplir todas sus necesidades. Y entonces siempre andan tratando de resolver los problemas de su vida fuera del contexto de Dios. Y Dios quiere que no sea así, sino que confiemos. Pero la clave de esto, lo que quiero decir hoy, es que así que no se preocupen por todo eso, y luego dice esta palabra, diciendo. O sea, quiere decir que nos podemos preocupar a veces por las situaciones. O sea, Dios no dice, no te preocupes nunca, sino dice, no te preocupes diciendo. O sea, la preocupación, las circunstancias a nuestra vida van a llegar, pero tenemos la oportunidad de decirlo o no decirlo. Y decirlo es como darle, como si naciera, como si le diéramos vida al pensamiento que se nos viene de preocupación. Entonces, si tienes un problema, por ejemplo, financiero, y de repente dices, se te viene el pensamiento que dice, ¿sabes qué? Se me hace que vamos a perder el negocio. O sea, se te viene el pensamiento, o sea, se me hace que nos van a sacar de la casa, o se me hace que vamos a perder el coche, o se me hace que vamos a dejar de poder pagar la hipoteca. No sé. El pensamiento se viene, pero es tu responsabilidad decirlo o no decirlo, darle vida a ese pensamiento. Y muchas veces se nos viene ese pensamiento y decimos, se me hace que va a pasar esto. Y entonces le damos vida al pensamiento que se nos vino. Y Jesús lo que está diciendo es, no digan el pensamiento que se les venga a la mente, porque eso es lo que hace la gente incrédula. Empieza a hablar las cosas que ve en vez de esperar las cosas de Dios. Y estamos acostumbrados a vivir de esa manera, a hablar las cosas que se nos vienen a la mente, las hablamos. Y entonces empezamos como a pavimentar nuestro futuro. Se me hace que mi hijo nunca va a cambiar. Se te viene el pensamiento, pero lo dices. En todas las circunstancias, no sé a ustedes si les pasa, pero vas a salir de viaje y se te viene la idea que a lo mejor se estrella el avión. O sea, es así como un flash. O sea, siempre en cualquier situación que vamos a tomar, vamos a comprar un carro, vamos a comprar una casa, vamos a hacer algo y pensamos lo que podría ir mal. En algún momento, aunque seas muy positivo, yo me considero una persona muy positiva, pero aún así se me vienen pensamientos de calamidad, pensamientos de situaciones que, ay, híjole, ¿qué va a pasar con esto? Y puedo empezar a pensar en eso y compartirlo con quien más confianza lo tengo. O sea, puedo sentarme con Kristen o con mis hijos y fíjate que estoy sintiendo esto y empezamos a hablar el pensamiento que se nos vino a la mente, que ni siquiera ha pasado, y nos empezamos a preocupar. Y le empezamos a dar vida a ese pensamiento. Y estamos construyendo el futuro. Hay gente que, por ejemplo, ha dicho, eso es verídico, gente que ha dicho, parejas que han dicho, nos amamos tanto que yo quisiera que muriéramos juntos. 20 años después se matan en un accidente los dos en el carro. ¿Se cumplió? Se cumplió. Porque empezaste en tu pensamiento, ha habido eso, y a través de la vida lo fuiste diciendo diferentes tiempos. Yo tengo un amigo que conozco que ha dicho, yo si me muero, ojalá me muriera en un avión. Porque así es rapidito y ya. Espero que no se muera en un avión. Pero si lo está, dice y dice, posiblemente pase eso. No le estoy diciendo ningún mal. Ese amigo ni está aquí, para que no empiecen nada. Pero tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Entonces, porque eso Jesús está diciendo, así que no se preocupen por todo eso diciendo. Cuida tu boca. Si queremos vivir diferente, tenemos que hablar diferente y aprender un lenguaje diferente. Y ese lenguaje se llama el lenguaje de la fe. Y te voy a decir cómo es el lenguaje de la fe. El lenguaje de la fe es un lenguaje de Dios. Es lo que Dios habla. O sea, el lenguaje de la fe es el idioma de Dios. Está basado en el amor y no en el egoísmo. El lenguaje de fe siempre está viendo por el bienestar de los demás y tu bienestar. Siempre está viendo por lo mejor, no egoístamente. Mucha gente quiere tener fe,
dice que tiene fe, pero está tratando de ganarle al vecino. Está tratando de hacer algo para poder tomar ventaja de alguien y piensa que eso es fe, pero eso no es fe. Eso más bien es egoísmo. Entonces, el idioma de la fe, el lenguaje de la fe está basado en el amor, en querer siempre lo mejor para alguien más. Trae esperanza y ánimo y habla lo que no es como si fuera. O sea, el lenguaje de la fe trae esperanza y ánimo. Quiere decir que siempre está hablando las cosas que no son como si fueran. Cuando Jesús estaba en la barca y de repente sus discípulos vinieron y lo quisieron despertar porque la barca estaba en una tormenta, ahí el lago donde estaban pasando el mar, estaba en una tormenta y de repente lo despiertan y le dicen: Señor, ¿qué no te importa? ¿No ves que nos estamos ahogando? Vamos a morir. Y Jesús se para y habla lo que no es como si fuera. Jesús no habló y dijo: ¡ay, sí, qué óvole! No, está tremendo aquí, aguas. Ahora sí que aguas, ¿verdad? O sea, aguas. Sino dijo: paz. ¡Wow! O sea, un lenguaje totalmente diferente. El lenguaje normal hubiera sido: híjole, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo llegamos a este punto? Se me hace que de esa así nos salimos. Aguas. Jesús dijo: paz. O sea, yo creo que la gente lo volteó y dijo: pues está medio loco. Y le dijo: tranquilas las aguas. Habló lo que no era como si fuera. Inmediatamente las aguas se tranquilizaron. Ese es un lenguaje que Jesús conoce, que no se preocupa por las cosas como están, sino trae lo que necesita del reino de Dios a la tierra. Y lo que había necesidad en ese momento era traer paz. No sé qué haya en tu vida hoy, qué necesidad haya hoy, pero que tú tienes que llamar en contrario a las circunstancias que están pasando en tu vida. Tenemos que pensar en eso. Ok, trae esperanza y ánimo y habla lo que no es como si fuera. Es positivo y habla lo mejor de otros. Tú puedes saber qué lenguaje tienes cuando hablas de los demás. Si hablas positivamente o si hablas negativamente. ¿Cómo hablas de la gente? Ese es un lenguaje. Si hablas positivamente o si cada oportunidad que tienes puedes decir: no es un chisme, solamente te digo esto para que sepas. Soy el informante de la iglesia. ¿Sí? Ese es mi llamado. No, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, porque el lenguaje debe ser positivo y tiene que hablar lo mejor de los demás. Es prudente y sabe cuándo guardar silencio. Bien interesante. El lenguaje de la fe es prudente y sabe cuándo guardar silencio. Y vamos a ver ahorita un ejemplo muy padre que lo vamos a ver. Y hay 5 pasos para poder mantener tu fe. El primero es leer y meditar constantemente en la palabra. Tenemos que leer y meditar constantemente en la palabra. No, pues pastor, pues eso ya me la sé. La pregunta es si lo haces. Tienes que leer y meditar constantemente en la palabra. Porque la palabra de Dios es las promesas que Dios tiene para nosotros y la forma que nos da para vivir. La mayoría de la gente, la mayoría de los cristianos no leen la palabra. No sé tú si la lees. Pero si no, léela. Tenemos que leer la palabra constantemente y hacernos un hábito. Si no sabes la palabra, no vas a saber lo que Dios está diciendo en la circunstancia en la que estés. Y entonces, en vez de hablar fe, vas a hablar temor. Y tienes que tener cuidado con eso. Entonces, lo primero es leer y meditar constantemente la palabra. La segunda es confesar palabras de fe sobre las circunstancias. Y ahorita te voy a explicar cómo es. Confesar palabras de fe sobre las circunstancias. Creer que está hecho conforme a la palabra. Si Dios dice esto en su palabra, así lo declaro yo y así está hecho, aunque en mi vida no lo pueda ver. Por ejemplo, la sanidad. Tú puedes decir: yo estoy sano por las llagas de Cristo. Las llagas de Cristo, las heridas de Cristo, su cuerpo. Él dice que por su cuerpo, sus llagas hemos sido sanados. Y yo declaro eso en mi cuerpo. Y declaro que estoy sano. Y mantengo ese pensamiento en mi vida. Dice: mantener un pensamiento en Él y no en el problema. Y no confesar, eso es algo nuevo que quizá muchos de ustedes no saben, pero creo que es una revelación en cuestión de cómo entender la palabra de Dios. Dice: no confesar palabras de fe en temor. Y ahorita voy a explicar a qué me refiero. Vamos a ver una historia, que es la historia en Marcos 5, 22, 23. Y dice así. Esa historia, déjenles doy un poquito de contexto.
En Marcos 5, cuando empieza el capítulo, Jesús acaba de llegar a un lugar donde hay un endemoniado que sale de un panteón. Y este endemoniado se le presenta a Jesús y le dice, ¿qué tienes contra mí? Y Jesús libera al endemoniado, pero todo el pueblo se le echa encima porque esos demonios se van y se meten a unos puercos y los puercos se van por un desfiladero. Y entonces pues era la producción del pueblo. Le dicen, ¿sabes qué? Vete de aquí, no te queremos aquí. Y entonces Jesús se vuelve a subir a la barca y va y cruza del otro lado del lago. Y ahí es donde está esta historia. Entonces Jesús, de liberar a un endemoniado, se mete a la barca y se va al otro lado. Y dice Marcos 5, 22, 23, entonces llegó uno de los líderes. Cuando llega al otro lado del lago, llega un señor, fíjate, se baja del lago y dice ahí, tú puedes ver el capítulo completo, pero Jesús cuando llega hay mucha gente ya esperándolo del otro lado, porque Jesús está haciendo milagros constantes. Y cuando ve que la mano de Dios está moviéndose en un lugar, la gente quiere estar ahí. Y entonces llega y dice esto, entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor, mi hijita está muriendo, dijo, por favor ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Bien interesante esto, porque está diciendo, o sea, Señor, mi hija se está muriendo, pero hace una declaración bien importante, dice, ven y pon tus manos sobre ella y va a vivir. Está afirmando lo que él cree. La palabra de Dios es Jesús mismo. ¿Tú sabes eso? O sea, la palabra de Dios dice que el verbo se hizo carne. Jesús se hizo carne. Jesús es la palabra viva de Dios. Entonces lo que él estaba diciendo es, pon la palabra sobre mi hija y mi hija vivirá. Qué increíble, Jesús mismo, pero lo que está diciendo es, la palabra que eres tú, Señor, ven y cuando pongas tus manos sobre ella y abres la palabra, vivirá. Entonces Jairo hace lo primero, que es meditar en la palabra. Él había estado meditando en lo que Jesús había estado haciendo. Él había estado escuchando, la fe viene por el oír, ¿verdad? Que había un hombre que se llamaba Jesús, que estaba haciendo milagros constantemente donde quiera que iba. Estaba escuchando la palabra, estaba escuchando a Jesús. Jesús es la palabra. Y estaba escuchando a Jesús, a la palabra, constantemente de los milagros que estaba haciendo. Entonces, ¿sabes qué? Su fe creció. Cuando su hija se enferma y sabe que Jesús va a llegar que llegó a ese lugar, dice que va corriendo y se avienta a los pies de Jesús y le dice, Jesús, ven a mi casa y pon tu palabra sobre mi hija y mi hija vivirá. Lo está aseverando, lo está diciendo que así va a suceder. Vamos a continuar con la historia. Dice en el siguiente capítulo, dice, mientras él todavía hablaba con ella, momento aquí, ¿qué pasó con los otros versículos? O sea, Jesús va caminando con él y dice, ok, voy contigo. Va caminando y de repente llega una mujer con otro problema de flujo de sangre que está enferma, le toca el manto y entonces Jesús dice, ¿quién me tocó? Porque salió poder de mí, y sana a la mujer. Mientras está platicando con ella, pasa lo que voy a leer ahorita. Pero quiero que te pongas en la mente de Jairo. Jairo era una persona que conocía de Dios, era uno de los líderes de la sinagoga. Muchos de ustedes conocen de Dios, han escuchado de Dios y saben que Dios puede hacer milagros. Y entonces se acercan a Dios, vienen a Jesús, vienen a conocer de Dios, y empiezan a ver que Jesús puede hacer algo en sus vidas. Y entonces dicen, yo sé que Jesús puede transformar mi matrimonio, yo sé que Jesús puede sanar mi cuerpo, yo sé que Jesús puede restaurar mi vida en general. Haces una declaración y dices, yo sé eso, y tu fe se anima. Pero conforme vas caminando en la vida, empiezan a llegar circunstancias que empiezan a desviar lo que tú esperabas de Dios. Jesús dijo, sí, vamos a tu casa. Y Jairo iba emocionado de que su hija iba a sanar. Porque no dijo, Jesús, ve a mi casa para ver si mi hija sana, sino dijo, voy a mi casa y cuando tú pongas tus manos sobre ella, sanará. O sea, estaba aseverando que iba a pasar eso. Entonces Jairo va ahí bien contento, ¿verdad? Y de repente voltea y dice, Jesús, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Jesús anda platicando por allá. No trae prisa alguna, está cotorreando por allá y come, y le está preguntando a la señora que cómo se llama, que de dónde es y todo el rollo. Y mientras está ahí, pasa esto. Dice, mientras él todavía hablaba con ella, Jesús, con esta mujer, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido
molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Y entonces déjame explicar esto. O sea, imagínate, no se la soltaron así despacito, no le dijeron es que había un gatito en la azotea, no, le dijeron: ¿sabes qué? Tu hija murió. No sé cuántas noticias malas tú has recibido en tu vida, situaciones difíciles que han pasado, que estás esperando que Dios haga algo en esa situación, que tú has declarado que va a pasar algo y parece que está pasando todo lo contrario. Y de repente llegan y dicen: tu hija está muerta. Y él lo que hace, dice, le debe haber entrado un temor. Imagínate. O sea, imagínate, no estás hablando que, oye, fíjate que el coche le ponchó la llanta. Híjole, qué mala onda. Estás hablando de su hija, quizá era su hija única. No sé cuántos de ustedes tengan hijos y hijos únicos o hijas únicas, y que te digan que tu hija murió. Yo creo que se le cayó el mundo, se le cayó el corazón. Pero Jesús le dice, voltea y le dice: no tengas miedo. Lo primero que pasa cuando nosotros tenemos nuestra fe alta, lo que hace el enemigo es que trae circunstancias en nuestra vida para desviar nuestra atención, nuestro pensamiento de Dios, y entonces entrar en temor. Y cuando entramos en temor, cancelamos lo que acabamos de decir cuando dijo: cuando vengas a mi casa y ores sobre mi hija va a sanar. Estoy seguro de eso. ¿Vienes? Sí. Vamos. Tu hija murió. ¿Qué? Y en ese momento Jairo podía haber dicho lo normal que todo el mundo hubiéramos dicho: ¿y ahora qué vamos a hacer? Se hubiera podido desplomar. Pero Jesús, escuchando, hablando con la mujer, voltea y le dice a Jairo: hey, no tengas miedo, no tengas miedo. Y una cosa importante, no le dijo: sigue declarando lo que declaraste. Y eso es lo nuevo que yo he aprendido, que Dios no dice: sigue declarando lo que declaraste, porque cuando seguimos declarando lo que declaramos, estamos empezando a confesar palabras de fe, pero en temor. Sí, ay, no se va a morir. Ay, yo sí creo que Dios, el Señor la va a sanar, el Señor, no. Pero ya estás lleno de temor. Y entonces estás hablando palabras de fe, pero son huecas, porque no tienen ya poder, porque tu corazón está aterrorizado. Entonces lo que tenemos que hacer es guardar silencio. Le dijo: solamente cree. Otra versión, Reina Valera dice, o en Esther dice: ten fe. O sea, mantente creyendo lo que declaraste al principio. Entonces lo que tenemos que hacer como hijos de Dios es encontrar las promesas de Dios de acuerdo a la circunstancia que nosotros estamos viviendo, y entonces declarar esa verdad, no nuestra verdad, la verdad de Dios a la circunstancia, y mantenernos firmes en la circunstancia, en la palabra que acabamos de hablar. Entonces, si viene una circunstancia difícil, si viene una situación difícil, etcétera, y de repente nos pega de golpe, nosotros tenemos que mantener firmes y guardar silencio, y mantener nuestros pensamientos en la promesa que sabemos que dijimos que iba a pasar. No sé si me explico. Pero ¿cuántas veces, número uno, nos da temor y posiblemente empezamos a declarar lo contrario? Porque se le dijeron: dile al maestro que ya no venga. ¿Ya para qué? Ya murió. Entonces eso podríamos haber hecho. Eso podría haber hecho Jairo, decirle: ya no vengas, Señor. Y se hubiera puesto de acuerdo con la realidad. Te quiero animar a que no te pongas de acuerdo con la realidad. Fíjate lo que estoy diciendo. No es que vivas fuera de realidad, sino no te pongas de acuerdo con la realidad. La realidad es que había muerto, pero Jesús no se puso de acuerdo con la realidad. Jesús se puso de acuerdo con las palabras que habían sido habladas por Jairo, y lo que le estaba diciendo Jesús a Jairo es le estaba diciendo: no canceles lo que creíste, porque si lo dices vas a cancelar la bendición que acabas de hablar sobre tu hija. Tú dijiste: yo creo, Señor, que tu palabra puede sanar a mi hija. Lo declaraste. Ahora que viene la circunstancia difícil, no digas tu preocupación, no digas, solamente mantente creyendo. ¿Pueden ver la diferencia? Es sumamente poderoso. Y vamos a terminar con esto, con lo que sucedió. Entonces, cuando Jairo dijo: ok, no dijo nada. Si se dan cuenta, ya no dijo nada. Se quedó calladito, ya no siguió orando, porque te voy a decir por qué. Yo le estaba preguntando al Señor: ¿por qué no le siguió diciendo: no, sí, ya va a sanar, no, sí, Dios va a ir y Dios la va a sanar? ¿Por qué crees que no dijo eso?
Porque Jesús podía haber volteado y le podía haber dicho, hey, no tengas miedo, sigue confesando la palabra y verás. Podía haber dicho eso, ¿no? No dijo eso, simplemente dijo, hey, no tengas miedo, mantente en la fe. Mantente en la fe, no digas nada que vaya en contra de lo que ya dijiste. Porque cuando nosotros nos empezamos a hablar otra vez las palabras de fe, entre comillas, es que no creímos ya lo que dijimos al principio. Porque si tenemos que volverlo a decir, es porque ya no estamos seguros de lo que dijimos. O sea, es como si, por ejemplo, invitas a alguien a comer, aquí saliendo de la iglesia y dices, oye, yo pago. Pues ya dijiste, ¿no? Pues ya cuando llegas al restaurante y te traigan la cuenta, no la veas y dices, ay, sí, yo pago, ay, sí, yo pago. Pues yo creo que sí pago. Híjole, pues no sé si voy a pagar, pero yo creo que sí pago. No, sí pago. No, yo te dije que sí pagaba, pues ya el otro dijo, bueno, pues ya se me hace que no va a pagar. ¿Cierto o no? Si estás diciendo eso, o sea, si le dices a alguien, oye, me quiero casar contigo, y le propones matrimonio, le das el anillo, pues ya, ¿no? Al día siguiente no tienes que volver a decir, oye, pues yo creo que sí me caso contigo. Oye, yo creo que sí me voy a casar contigo, ¿eh? Sí. O sea, entre más te dices, no, se me hace que ya está rajando. ¿Puede ser o no? Y lo mismo es, si nosotros y pensamos que porque estamos diciendo la palabra, estamos declarándola, entonces estamos en fe. No, ya estás fuera de fe. Ya estás dudando completamente. Ya tus palabras de fe están basadas en temor. Y entonces, ¿qué es lo que hace aquí el Señor? Dice, Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué ellos? Porque ellos se mantuvieron en fe. Dijo, cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto, que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? Pues que no se dio cuenta de todo lo que había pasado. ¿Sabes qué? Jesús estaba viviendo en otra realidad. Las circunstancias no le importaron. Ya sabía que le habían dicho que la hija había muerto. Jesús no se estaba haciendo como el que no sabía. Estaba diciendo, la realidad que tú hablas no es mi realidad. ¿Por qué estás haciendo tanto llanto si yo sé que ella está viva y no está muerta? ¿Cómo hablas tú a tus situaciones? ¿Por qué tanto alboroto y llanto? Dijo, la niña no está muerta, solo duerme. Y termina esta historia con esto. En Marcos 5, 40, 42. Dice, la gente se rió de él. Quiero decirte que la gente se va a reír de ti. Cuando tú caminas en fe, creyendo la palabra de Dios sobre tu vida y manteniéndote firme en ella, y vienen las circunstancias y golpean tu vida y parece que no va a suceder lo que tú declaraste que va a suceder de acuerdo a la palabra de Dios, la gente se va a reír de ti. Y Jesús lo que hace es esto. Dice, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Si se fijan, desde el momento que Jairo declaró la palabra sobre las circunstancias de su vida, no volvió a abrir la boca hasta que sucedió el milagro. Ya no volvió a abrir la boca. Quítate de estar en medio de la incredulidad. Si tienes un problema, no lo comentes, no le estés diciendo, híjole, sí, ¿qué crees? Oye, hermana, ora por mí, ¿no? Porque ya sabes que tengo este problema y yo creo que esto, yo creo que aquello, yo creo que... No digo que no pidas oración, pero no estés dando crédito al problema. Mejor di, ¿sabes qué? ¿Por qué no te unes en oración conmigo? Porque yo sé que Dios ya me sanó y quiero que esa manifestación se vea. ¿Sabes qué? ¿Por qué no te unes en oración conmigo? Por la provisión que Dios ya me dio en mi trabajo. Y no, ¿por qué no te oras por mí? Porque fíjate que no tengo chamba y yo creo que ahora sí no la vamos a hacer, porque ahora sí yo creo que ya no vamos a poder pagar, porque ahora sí, porque ahora sí, porque ahora sí. Dice el Señor, no hables el problema. Habla la palabra sobre tu problema. Entonces los quiero dejar con esta reflexión. Todos tenemos circunstancias en nuestra vida que se vienen.
No te enfoques en ellas, enfócate en la palabra, mantente firme en la palabra, declara la palabra sobre esa situación, mantén tus ojos en medio de la palabra y no hables, aunque parezca que son palabras de fe. Ahora quiero decir, oye, ¿cómo estás? Estoy hablando que cuando te entra el temor, no trates de cambiarlo por palabras de fe, sino mantente en fe para que el temor se vaya. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y quiero que pienses en circunstancias de tu propia vida. ¿Qué está pasando en tu propia vida? ¿Qué está sucediendo en tu vida que crees que no va a pasar, aunque ya declaraste que sí iba a pasar? O temores que has tenido. Quizás estás aquí por primera vez, segunda vez, o quizá tenías mucho tiempo sin estar aquí y estás aquí. Dios quiere reafirmar su palabra en tu vida y decirte, hey, lo que yo te dije al principio, si lo crees y te mantienes firme, va a suceder. No te dejes asustar por las circunstancias. Van a venir. En muchas ocasiones, cosas que han pasado en sus vidas, que ustedes han declarado, que han creído, pero que todavía no se han cumplido. Algunas de esas es porque nosotros mismos las hemos cancelado. Ahí venía ya la bendición. Jesús ya iba en camino a poner esa palabra, a declararla sobre eso. Tú la estabas ya lo habías vivido en tu mente y en tu corazón. Pero llegó las circunstancias difíciles y te entró el temor. Y empezaste a declarar la circunstancia, el problema sobre lo que habías ya dicho. Y lo canceló. Pero quiero decirte que eso es lo increíble de Dios, que Dios es un Dios de oportunidades. Siempre podemos volver a empezar con Dios. Amén. Y Dios nunca está enojado. Dios no está enojado y dice, ya llevas 325. Yo ya llevo como miles, pero el Señor siempre me da una nueva oportunidad. Entonces, no sé cuál es la situación que necesitas volver a creer. No sé si es la restauración de tu propia vida, de tu matrimonio, de tus hijos, de tus finanzas, de tu salud. Pero te quiero dejar una tarea. Piensa en la circunstancia, busca en la palabra de Dios la promesa y dile, Señor, tú dices en tu promesa, en tus palabras, Señor, que tú me has sanado, Señor. Y yo declaro y tomo esa palabra el día de hoy y digo que yo soy sano por la sangre de Cristo. Señor, tú dices que todo lo que yo haga prospera. Yo digo el día de hoy que mi matrimonio prospera. Señor, tú dices que mis hijos serán como robles plantados, Señor, fuertes, que van a dar fruto. Yo declaro eso sobre mis hijos y no importa lo que vea, yo declaro eso, esa palabra, y va a suceder sobre mis finanzas, sobre todas las cosas. Amén. Y verás, si te mantienes firme, cómo la bendición de Dios va a sobrepasar toda tu imaginación. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Esperamos que tu vida haya sido bendecida con la enseñanza de hoy. Sintonízanos aquí en Caminando en el Reino con el pastor Luis Román.